Les saludamos del hogar de los hermanos Rivas. Les mandamos muchos abrazos y los queremos. Y vamos a abrir en este día con Primera de Juan 4, del 17 al 19. Y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y estos versículos dicen que siempre va a estar con nosotros por los tiempos duros, y ahorita cuando estamos pasando por estos tiempos duros es cuando lo necesitamos más. Y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por permitirnos poder despertar con bien, Señor, para ver la luz del día una vez más, Señor. Te pedimos que en este día nos ayudes a poder aprender más de ti, Señor, y que ayudes al pastor, Señor, para enseñarnos más de ti, Señor. Te pedimos que sigas cuidándonos y ayudándonos, Señor. Te pedimos que estés con cada uno de nuestros hermanos, Señor, en donde estén, y cuídalos de todo peligro, Señor. Te pedimos que nos sigas con, Señor, por estos tiempos. Oramos en tu Hijo amado Jesús. Amén. Y le voy a dar lugar a la comunión. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están en esta bonita mañana? Para la comunión vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Juan 1. Vamos a estar viendo el versículo 5 al 10. Y su palabra dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, hermanos. Dios es la luz. Dios nos va a ayudar, y si estamos en tinieblas, Dios nos saca. Dios es grande y Dios es poderoso. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. En estos momentos de tinieblas, en estos momentos de enfermedad, Dios va a estar ahí para ayudarnos a seguir adelante. Vamos a ir en oración antes de participar de la comunión. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, Señor. Te damos gracias porque en este día tú nos has ayudado a venir aquí, Señor, a nuestra casa, Señor, y aunque estemos en la casa, Señor, tú estás aquí con nosotros, Señor. Es tu palabra que donde 2 o 3, ahí estás tú, Señor, y aquí estamos más de 2 o 3, Señor. Te pedimos que con los hermanos que estén en sus casas, Señor, también tú los ayudes a sentirte, Señor, a estar en tu presencia, que tú estés con ellos, Señor. En estos momentos te pedimos que nos limpies de cualquier pecado, Señor, que te confesamos, Señor, para venir hacia ti, Señor, con ese corazón limpio y esa mente abierta, Señor, y limpia, para tomar la comunión, Señor, de una manera correcta. Te pedimos que nos cuides, Señor, y que nos ayudes, y te damos gracias, Señor, por este día. En tu nombre oramos. Amén. Para la comunión vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y su palabra dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y así le doy el lugar a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero compartir algo de la palabra de Dios con ustedes, que está en el Salmo 42, ya que todavía estamos atravesando por esta pandemia, por este virus que no solo ha infectado a muchas personas, pero ha afectado de muchas maneras, no solo a creyentes, pero no solo personas que no creen en Dios o personas que creen en Dios, pero a todo el mundo en realidad. Así que el día de hoy quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Muchos han sido afectados de la manera en que han perdido seres queridos, otros han perdido sus trabajos, otros han tenido que estar en una cuarentena muy estricta. Y así de diferentes maneras todos hemos sentido los efectos de esta pandemia. Entonces como estamos mirando todavía a través de los medios, todavía se está propagando mucho esta enfermedad, pero sobre todo se está propagando el miedo y el temor que acarrea todo esto. Y el mensaje de la palabra de Dios es claro: Dios no quiere que tengamos temor, lo que Él quiere que tengamos es paz y seguridad. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y nos ayude sobre todo a recibirla y a ponerla en práctica durante esta semana venidera, para que podamos caminar por fe y no por vista, y podamos recordar las palabras, sus palabras, ¿verdad?, que nos dicen que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces vamos a orar y vamos a pedir. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos nuevamente a través de este medio saludar a nuestros hermanos y hermanas. Gracias porque eres bueno, Señor, y aunque no estamos todavía juntos, podemos estar conectados. Sabemos que compartimos un mismo Señor, un mismo Espíritu, compartimos tu palabra, Señor, y te rogamos que en este momento nos des entendimiento y que podamos recibirla y podamos ponerla en práctica, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la norma perfecta que guíe nuestras vidas, Señor. Que sea la primera palabra cuando nos levantamos y sea la última palabra cuando nos vayamos a dormir, Señor. Que recordemos que tu palabra es perfecta, tu palabra es poderosa, tu palabra es un arma de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que los tuétanos, Señor, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias en todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces el mensaje que les quiero compartir, hermanos, es que de la palabra de Dios para ustedes el día de hoy, para nosotros, es que, como estamos viendo ahorita mismo, el miedo, ¿verdad?, sigue en aumento. El temor es algo que se propaga también, no solo el virus, pero también el miedo, y el miedo funciona de esa manera porque es como se amplifica, ¿verdad? Entre más miedo tenemos, más miedosos somos, entre más miedosos somos, más miedo tenemos, y así el miedo se va amplificando. Muchas personas, incluso han salido reportes de los doctores donde el día de hoy hay personas que están muriendo no solo del virus, pero están muriendo incluso de ataques al corazón. Estamos hablando de personas en sus 30, 40, 50 años, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre estar preocupados y tener temor, ¿verdad? Claro que esto que está pasando nos concierne, nos incumbe, ¿verdad? Nos concierne, pero hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre estar preocupados y estar temerosos,
Me acuerdo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el día que yo, por ejemplo, si a un hijo de nosotros le pasara algo, me viene a la mente el día que a Aarón lo persiguió un perro que lo quería morder, ¿verdad? Yo estaba trabajando, me hablaron al trabajo y pues claro que yo me preocupé, ¿verdad? Todos nos preocupamos, mi esposa, todos, mi hijo mayor, Junior, todos estaban preocupados. Y me hablaron y me dijeron eso, y claro, viene la preocupación, viene la consternación, pero no estaba temeroso. ¿Por qué? Porque mientras que estaba preocupado, yo sabía que mi esposa y mis hijos iban a dar los pasos correctos. Ellos llevaron a Aarón a emergencias para que lo atendieran. Ya los doctores le dijeron qué teníamos que hacer o qué debíamos hacer para que él estuviera bien. Pero sobre todo nuestra confianza estaba en el Señor, ¿verdad? Sabíamos que el Señor siempre es fiel y que Él ha prometido en toda circunstancia, sea buena o sea mala, estar con nosotros. Y entonces esa es la diferencia. Estábamos un poco preocupados, pero no estábamos llenos de miedo, ¿verdad? No nos dejamos que el miedo se apoderara de nosotros. No dejamos que el miedo tomara las riendas de nuestras vidas, como hay veces que lo quiere hacer, ¿verdad? Hay momentos en que tenemos que detenernos y decir, no me voy a dejar, ¿verdad? Dominar por el miedo, no me voy a dejar llenar de miedo, y voy a confiar en Dios. Es lo que debemos decir, ¿verdad? Es lo que debemos proclamar con nuestra boca. Voy a confiar en Dios, pero claro, como le estaba diciendo acerca de lo de Aarón, mi esposa y ellos, los niños, tomaron los pasos correctos, fueron a emergencia, lo atendieron y seguimos las instrucciones de los doctores, ¿verdad? Precisamente eso es lo que se nos recomienda hacer el día de hoy, ¿verdad? No estamos diciendo que no hay un virus que por ahí anda matando gente, que es algo serio, que es algo de lo que debemos tomar precaución. Debemos ser precisamente personas sabias, personas precavidas, ¿verdad? Porque el Señor nos da sabiduría y claro que debemos tomar los pasos necesarios. Quiero precisamente compartirles algo que le pasó al rey David, que se parece un poco a lo que nos está pasando a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Pasó algo en la vida del rey David que cambió su vida por completo, ¿verdad? Se podría decir el día que todo cambió en la vida de David, porque hay cosas que vienen a nuestra vida que nos cambian, ¿verdad? Cambian nuestra rutina, cambian nuestra manera de vivir, cambian todo lo que hacemos, cambian hacia dónde salimos, ¿verdad? Y en el Salmo 42 vamos a estar mirando ahí lo que pasó en la vida de David. Les voy a explicar un poquito de trasfondo de este salmo, donde se trata del día en que Absalón, ¿verdad? Su hijo, si ustedes leen la historia, toda la historia atrás de lo que pasó entre Absalón y el rey David, hubo varias cosas que hicieron que ellos se distanciaran, que ellos, ¿verdad? En vez de ser padre e hijo, se convirtieran en enemigos. Y hubo un día en que Absalón se rebela contra el rey David y forma un ejército y intenta derrocar a David del trono, intenta interrumpir, hacer a David lo que Dios le había llamado a hacer, ¿verdad? Era su propio hijo haciendo esto, queriendo ir en contra de lo que Dios lo llamó a hacer. Y David tiene que retroceder, David tiene que hacer decisiones sabias. Y en una de esas que está hablando con sus hombres, ¿verdad? Su ejército, él le dice, no, yo voy a ir con ustedes a la batalla, yo quiero ir con ustedes. Y ellos le dicen, le aconsejan, no, tú te tienes que ir de Jerusalén, tú tienes que irte a otra ciudad, a meterte, por así decirlo, en cuarentena, a esconderte, porque al que quieren atrapar, al que quieren matar es a ti. Entonces tú tienes que irte, tú y tu familia, y eso es lo que hace David. Se va con su familia, se lleva algunas de sus cosas, sale de Jerusalén, ya no iba a estar más en el templo, ya no iba a estar más en todo lo que él estaba acostumbrado,
y se tiene que ir, ¿verdad? Precisamente porque se ve amenazado por esta invasión de su hijo Absalón, se ve amenazado a ser derrocado, y por eso escribe en el Salmo 42, vamos a leer en el versículo 1 y 2, vemos ahí su dolor, vemos su desesperación, vemos su tensión, su estrés, ¿verdad? Y dice el rey David ahí: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, dice el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Está diciendo ahí el rey David. Entonces, de lo que está hablando exactamente aquí David es, en otras palabras, ¿verdad? En nuestro lenguaje, es: ¿cuándo voy a ir de regreso al templo? ¿Cuándo voy a ir otra vez a ofrecer, ¿verdad? Sacrificios a mi Dios? ¿Cuándo voy a ir otra vez a adorar a Dios al templo? Porque él tuvo que salir de Jerusalén y dejar el templo y dejar todo aquello que él hacía, ¿verdad? Continuamente. Pero incluso en aquellos días, pues sabemos que no era el templo, para David era todavía el tabernáculo, que sabemos que fue su hijo Salomón quien después construye el templo, ¿verdad? Pero se parece algo a lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? David tuvo que irse a otra ciudad, tuvo que meterse en cuarentena, tuvo que esconderse hasta que las cosas se calmaran, por así decirlo, hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Entonces, una de las cosas que nos enseña aquí la palabra de Dios, 3 puntos rápidamente que les quiero compartir, es que cuando nos hallamos en una situación así, ¿verdad? Donde tenemos que estar encerrados, nuestra vida cambia, nuestra rutina cambia, todo lo que hacíamos ya no lo hacemos con tanta libertad. Lo primero que tenemos que hacer es dejar o parar de hablarnos a nosotros mismos de una manera negativa, ¿verdad? Porque eso es lo que le estaba sucediendo al rey David, ¿verdad? Él, cuando pensó en todo esto que le estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, claro que como a todos nos afecta, ¿verdad? En lo físico, nos afecta en lo emocional, nos afecta hasta en lo espiritual. David empezó a hablarse a sí mismo, empezó a ver todo el lado negativo de lo que le estaba pasando. Y ahí en el versículo 4 dice el rey David, ahí en el Salmo 42, versículo 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiestas. Y se fija, ¿qué está haciendo David? Aquí lo que está haciendo David es que se está hablando a sí mismo, está escuchándose a sí mismo, ¿verdad? Pero no solo lo está haciendo, no solo que está recordando aquellas cosas que hacía antes, aquellos lugares a los que antes iba, pero está como viendo el lado negativo, ¿verdad? Está como empezando a quejarse, está empezando a murmurar, está pensando casi como a gruñir, ¿verdad? Porque a veces es lo que hacemos dentro de nosotros. Vemos las cosas como están, vemos la situación, vemos incluso a personas que han sido afectadas, hermanos, hermanas, familia, y a veces empezamos como a quejarnos, a murmurar, a gruñir, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo el rey David, ¿verdad? Estaba diciéndose a sí mismo pues lo mal que estaba la situación, y nosotros podemos hacer eso. Cuando estamos en medio de una situación muy difícil, empezamos a hacer eso, ¿verdad? A decirnos lo mal que está la situación, ¿verdad? Lo mal que estamos, empezamos a derramar nuestra alma, como dice la Biblia ahí del rey David, diciéndonos todas las cosas negativas que pueden pasar, ¿verdad? Y el problema con eso, ¿verdad? Lo que pasa que cuando empezamos a hacer eso, es que lo único que va a pasar es que nos vamos a desanimar más de lo que ya estamos desanimados, y vamos a empezar a desanimar a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en tiempos así difíciles, como dice la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de una situación, ¿verdad?, incierta, donde no sabemos, claro que todos esperamos y tenemos
nuestra esperanza de que esto pase ya pronto, porque que va a pasar, ¿verdad? Unos dicen que se va a tardar, otros dicen que no. Ya las ciudades quieren reabrir, ya el gobierno quiere volver a levantar la economía, ya los trabajos quieren todos volver a lo mismo. Y no sabemos si va a volver a hacer lo mismo, no sabemos si vamos a vivir, regresar a una normalidad como la teníamos antes, pero lo que sí sabemos es que cuando estamos en situaciones difíciles es que lo que hay que hacer es meternos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que en la palabra de Dios hay esperanza, en la palabra de Dios hay consolación, hay consuelo, en la palabra de Dios, ¿verdad?, hay seguridad. Entonces debemos meternos en la palabra, ir a la presencia de Dios, seguir conectados con nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Y aunque todavía no podamos juntarnos públicamente, si nosotros estamos apegados a ver el lado negativo de todo esto, lo que va a pasar es que usted sabe que tenemos un enemigo que rápidamente se nos va a unir y nos va a querer ayudar para que lo que está peor esté todavía más peor de lo que está. Entonces acuérdense que lo primero que debemos hacer, el primer punto que les estaba compartiendo, es que dejemos de hablarnos a nosotros mismos de una manera negativa. Dejemos de hablarnos a nosotros mismos de una manera negativa, ¿verdad? Entonces, mire el versículo 3. ¿Por qué David se sentía tan abatido, como dice la Biblia, tan desanimado? Dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, dice el rey David, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y esa es una de las preguntas que hoy en día la gente va a hacer, ¿verdad? Y nos va a hacer a veces a nosotros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Una de las cosas que he aprendido, ¿verdad?, de la palabra de Dios es que cuando me preguntan eso, o cuando yo mismo me pregunto eso, ¿dónde está tu Dios? Pues tu Dios está todavía en el trono, ¿verdad? Tu Dios está todavía al control, ¿verdad? Tu Dios está todavía haciendo las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? Dios no está desesperado allá en su trono, sobándose las manos, ¿verdad?, rascándose la cabeza, diciendo pues todo se salió fuera de control, porque no es así. Sabemos que tenemos a un Dios que es fiel y un Dios que es poderoso, todopoderoso, que sabe lo que está haciendo y tiene el control de todas las cosas. Entonces, pero como le digo, si nosotros nos apegamos a estar mirando las cosas por el lado negativo, bueno, pues van a venir personas, ¿verdad? Especialmente el enemigo, que nos va a querer todavía desanimar más, ¿verdad? ¿Qué decía el rey David? ¿Verdad? Mientras me dicen ¿dónde está tu Dios? ¿Y quién le decía esto? Bueno, ahí nos responde en el versículo 9 y 10. Fíjese que ahí nos dice el rey David quién le estaba diciendo esto. Dice en el versículo 9 y 10, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y le vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos un enemigo, sabemos que tenemos un enemigo de nuestra alma, tenemos al enemigo que quiere vernos destruidos, que quiere vernos caídos, que quiere vernos, cabizbajos, quiere todavía, por así decirlo, saltar sobre nosotros y ya de por sí que ya llevamos el peso, ¿verdad?, de esto que está pasando. Todavía quiere añadir más peso, ¿verdad? Y quiere todavía venir con sus mentiras, ¿verdad? Quiere venir a hacer más peores las cosas de lo que ya están con esta pandemia, ¿verdad? Y luego viene con sus mentiras, ¿verdad?, de que millones se van a morir, de que no van a poder encontrar una vacuna o una cura, ¿verdad? O te va a decir, tú te vas a morir, te va a pegar este virus, ¿verdad? Nada va a ser igual en tu vida, te van a correr del trabajo, lo vas a perder, ya no te vas a recuperar,
y a veces tenemos que, ¿verdad? Hacer lo que dice la palabra de Dios, o hacerle como hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban en medio de aquella tormenta y estaban con miedo y estaban llenos de temor, pensando que se iban a ahogar, viene el Señor Jesús y le dice, reprende a los vientos y le dice al mar, enmudece, calla, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablándonos negativamente, nos estamos escuchando, tiene que haber un momento en que nos debemos detener y decir, ok, ya estuvo de esto, ya voy a parar de dejar de estarme hablando negativamente, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un enemigo que siempre nos quiere, ¿verdad? Quiere que nosotros veamos lo peor de la situación, ¿verdad? Es como lo llama el Señor Jesús. Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Él es mentiroso, porque cuando habla mentira de lo suyo habla, ¿verdad? Y él no ha permanecido en la verdad, porque él es mentiroso, dice la palabra de Dios, y es padre de mentira. Entonces, nosotros tenemos que parar y dejar de hablarnos, ¿verdad?, negativamente nosotros mismos. Y el segundo punto, ahí es donde me lleva al segundo punto, lo que tenemos que hacer es empezar a hablarnos de una manera bíblica, ¿verdad? No, podría decir de una manera positiva, pero aunque nos hablemos de una manera positiva, hay cosas que no van a cambiar. Lo que debemos hacer es hablarnos de una manera bíblica, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que nos cambia, la palabra de Dios es lo que cambia las situaciones. Entonces tenemos que empezar a hablarnos a nosotros mismos de una manera bíblica, dejar de hablarnos de una manera negativa y empezar a hablarnos de una manera bíblica, ¿verdad? Y eso es lo que David tuvo que hacer, ¿verdad?, para salir de ese hoyo, de ese abatimiento, ¿verdad? Dice en el versículo 5, ahí en el Salmo 42, versículo 5, le dice, se está hablando, ¿verdad?, a sí mismo, está hablándole a su alma, y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice ahí el rey David. Entonces está hablándose a sí mismo, lo que está diciendo es ¿verdad? Y lo que debemos hablarnos a nosotros mismos es, este tiempo va a pasar, esta temporada va a pasar, ¿verdad? Y también esto pasará, como dice la Biblia, ¿verdad? Está abatido, está turbado, y lo que está diciéndose a sí mismo es, ya deja de abatirte, ya deja de turbarte, porque esto va a pasar, ¿verdad? Como les decía ahorita hace un momento, el enemigo, ¿verdad? ¿Quién es el que nos quiere abatir? ¿Quién es el que nos quiere ver turbados? Pues sabemos que es el enemigo, ¿verdad? Y la palabra esa turbar, ¿verdad?, en el hebreo significa, es como cuando un animal está gruñendo, es como cuando está quejando, está murmurando, está gruñendo, refunfuñando. O sea, David está diciendo, ¿por qué tienes que, ¿verdad?, decirte a ti mismo que las cosas están, claro que sí, no, tampoco estoy diciendo que no debemos tomar en serio esto, pero debemos mirarlo desde una perspectiva bíblica, nos debemos hablarnos a nosotros mismos de una manera bíblica. Ya para de hablarte negativamente, ¿verdad? Yo una vez tuve que hacerlo, en estas semanas pasadas, tuve que hacerlo conmigo mismo, ¿verdad? Porque escucha uno en las noticias de que no, pues hay personas que tienen el virus y que no tienen síntomas y que podrían estar infectadas y te puedes infectar y ni cuenta te das. Y yo estaba esto en mi mente una y otra vez y tuve que parar y decir, ya, ok, es algo serio, pero yo sé que tengo un Dios que es más grande que esto. Y que porque ya viene que te sientes un poquito mal y o toses, o sientes el cuerpo dolorido, o te sientes un poco diferente y ya uno piensa que ya es porque tienes el virus o ya estás infectado, ¿verdad? Y uno empieza así a pensar y deja la mente volar, ¿verdad? Pero tienes que hacer como el rey David,
Tienes que hablarte a ti mismo, hablarle a tu alma y decirle, mira, espera en Dios, ten esperanza en el Señor, confía en tu Señor. Claro, le vuelvo a repetir otra vez, no es que no lo tomemos en serio. Claro, si usted o yo nos sentimos enfermos, sentimos que estamos yendo de mal en peor, claro que es sabio ir al doctor y tener una opinión, ¿verdad? De los doctores, pero como le vuelvo a repetir, todo eso es entendible. Lo único que yo estoy diciendo es que cuando estamos abatidos o turbados, el enemigo nos cae encima y nos pone peor, nos oprime más y nos pone peor de lo que estamos. Entonces tienes que hablarte a tu alma y decirle para allá, y empieza a hablar de cómo Dios te va a sacar de esto, de cómo Dios te va a ayudar, de cómo Dios te va a librar, de cómo Dios te va a sanar, incluso si llegaras a infectarte de este virus, ¿verdad? Y ustedes a lo mejor saben un poco de historia, pero ustedes, por ejemplo, sabían que la epidemia de la viruela, que viene desde los tiempos de Jesús, según hay historia que dice que la viruela ya estaba desde más o menos de los tiempos de Jesús, o sea que ya tiene 2000 años aquí en esta tierra, y esta enfermedad era muy prevalente, ¿verdad? Y siguió creciendo y empeorando en la sociedad en los 1800. Incluso la historia dice que en Europa se estima que 400,000 personas morían al año. ¿Cuántas personas murieron en un año? Por 100 años, porque fue todo un siglo en Europa. Si hacen las cuentas, son 40 millones de personas que murieron de esta enfermedad. Solo en Europa en los 1800, ahora en los 1900 al 2000, ¿verdad? Al siglo XX, se estima que unos 500 millones de personas han muerto por esta pandemia, por esta enfermedad, ¿verdad? Y sin embargo, claro que todas esas son vidas preciosas que se han ido, pero Dios le dio la sabiduría a los científicos, a los médicos, para que pudieran sacar una vacuna. Y en el año de 1980, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, declaró que la transmisión de esta enfermedad se había detenido y que la pandemia había sido erradicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les dio sabiduría tanto a científicos como a médicos para que pudieran, ¿verdad?, sacar una cura, una vacuna, ¿verdad? Entonces, esto también pasará, como dice la Biblia. Esto pasará. Hay personas que están sorprendidas, hay personas que dicen, yo nunca había visto esto, que pasara algo así en toda mi vida, en lo que yo he tenido de vida. Y esto es cierto, hermanos, esto ha afectado de muchas maneras sin precedentes, ¿verdad? Tanto en lo económico, en lo social, en todas las ramas posibles, ¿verdad? Familias, hombres, mujeres, niños. Pero esto también pasará, ¿verdad? Entonces, si cambiáramos nuestro panorama negativo por el positivo, ¿verdad?, podemos ayudar a otros, incluso ministrándoles en estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que Dios puede tomar lo que el diablo quiere usar para mal, para hacer daño, y usarlo para bien. Así que dejemos de hablarnos negativamente a nosotros mismos, ¿verdad?, y empecemos a hablarnos a nosotros mismos con principios bíblicos, ¿verdad?, con lo que dice la palabra de Dios. Ya por último, el tercer punto que les quiero compartir: no solo deja de hablarte a ti mismo negativamente, empieza a hablarte bíblicamente, pero pon tu esperanza en el Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice en pocas palabras, pon tu esperanza en el Señor. Bueno, volvamos a leer el versículo 5, donde no solamente dice esas palabras ahí, pero también ahorita las vamos a leer en el versículo 11 y en el Salmo 43. Dice versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y luego, si vamos al versículo 11, dice otra vez las mismas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y si vamos al Salmo 43, en el versículo 5, vuelve a repetir las mismas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y acuérdense lo que les he compartido, que cuando Dios dice algo una vez, ya de por sí es importante, pero cuando lo dice 2 o 3 veces, es porque realmente quiere que pongamos atención y que lo tomemos en serio, ¿verdad? Y lo guardemos en nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo ahí? El rey David lo que nos está diciendo es que cuando, ¿verdad?, usted y yo ponemos nuestros ojos en Dios, en el rostro de Dios, ¿verdad?, en vez de ver las circunstancias, ¿verdad?, es cuando viene el desánimo, es cuando viene, perdón, el ánimo en vez del desánimo. Es cuando, ¿verdad?, es cuando yo me acerco a Él. Dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Es cuando lo busco de todo corazón, que dice la Biblia que lo voy a encontrar, que lo voy a hallar. Entonces, eso es lo que lo cambia todo, hermanos. El poner nuestra esperanza completamente en el Señor. Cuando hablamos del rostro de Dios, ¿verdad?, hay que pensar, hay que meditar en eso, porque piensa acerca de nuestro rostro, de la cara de nosotros. Cuando ustedes y yo estamos pasando por algo difícil, ¿verdad?, por algo, por alguna tensión, se nota en el rostro, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por algo, se nota en el rostro, especialmente cuando una persona llora, se le nota en el rostro. Entonces, alguien que nos conoce y nos ve, ¿verdad?, que nuestro rostro, nuestro semblante está decaído, o está, no sé, casi en muecas, llorando, esa persona que nos conoce nos va a preguntar, ¿verdad?, porque se nota, aunque quieramos esconderlo, aunque a veces nos vayamos al baño o al cuarto y tratemos de limpiarnos la cara o de arreglarnos la cara, se nota y nos preguntan, pues, ¿qué está pasando? Si todo está bien, ¿verdad? Y eso nos pasa a veces a mi esposa, ¿verdad?, y a mí. A veces nos gusta, les digo, es una ilustración práctica, porque a nosotros nos gusta mirar pues películas a veces románticas, bueno, más a ella que a mí, ¿verdad? Pero a veces hay escenas tristes, ¿verdad?, donde una persona pues está en el hospital, quizás va a ir a cirugía o fallece, y ustedes saben, pues nuestros papás apenas tienen un poquito más de un año que pues fallecieron, ¿verdad? Su mamá pues tiene un poquito más, 1 año, 5 meses por ahí. Y a veces que vienen las memorias, vemos una escena triste así, vienen las memorias, y luego yo a veces trato de aguantarme, de que no me des la melancolía, o a veces ella se aguanta, pero luego nos volteamos a mirar y ahí estamos los dos con la cara de afligidos, ¿verdad? Porque vienen las memorias, nos ponemos melancólicos y luego ahí estamos llorando, recordando, pero también pues empezamos a recordar que nosotros les hablamos a veces de la palabra de Dios y tenemos la esperanza de que algún día a lo mejor los vamos a ver otra vez, ¿verdad? Y entonces el Señor viene y cambia ese lloro, ese llanto, ese abatimiento, ese desánimo en gozo, ¿verdad? Y así, porque el Señor puede hacer eso, hermanos. El Señor puede cambiarnos rápidamente de estar en una situación de tristeza a una situación de gozo, porque en la presencia del Señor hay gozo, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces el Señor es nuestro consuelo, ¿verdad? Y Él nos da ánimo, ¿verdad? Y nos cambia de esa nostalgia al gozo, ¿verdad? Entonces por eso les estoy compartiendo este salmo, del Salmo 42, porque, ¿verdad?, hay veces que las cosas no van a estar bien, como lo pasó en la vida del rey David, ¿verdad? Hay veces que vamos a estar algo preocupados, pero es muy diferente a estar temerosos, a estar llenos de temor, ¿verdad? Debemos, claro, en estos tiempos difíciles tomar buenas decisiones, hacer decisiones sabias, pero sobre todo debemos confiar en el Señor Jesús, hermanos, porque Él es siempre fiel, porque Él tiene todo bajo control, y vamos a ser personas de fe, y vamos a ser personas llenas de paz y no de temor, hermanos. Amén. Amén. Entonces, en esta semana les animamos a que no estén desanimados, al contrario, que te hables a ti mismo de manera bíblica, como decíamos. Deja de hablarte a ti mismo de manera negativa, empieza a hablarte de manera bíblica y pon tu esperanza en el Señor, ¿verdad?
queremos animarlos a que se animen a sí mismos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Entonces vamos a despedirnos con un canto y después del canto vamos a orar. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mira cuán bueno es alabar a Dios así. Mira cuán bueno es alabar a Dios así. Yo le alabo con mis manos, la mente y el corazón. Yo le alabo con mis manos, la mente y el corazón. Cántale una canción de corazón, de corazón. Cántale una canción de corazón, de corazón. Dile que no a nosotros no, sino a su nombre gloria. Dile que no a nosotros no, sino a su nombre gloria. Gózate hermano y gózate, gózate hermano y gózate, gózate hermano y gózate en la presencia de Dios. Alábale, alábale que él vive, alábale que él vive, alábale, alábale que él vive, alábale que él vive. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, crecerá y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva, plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva, y crecerá como cedros en el Líbano, crecerá y crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a despedirnos, hermanos, después de este hermoso canto. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a darle gracias porque Él es bueno. Y dice su palabra que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces vamos a darle gracias, porque sabemos que esto que parece ser malo, Dios lo va a usar para nuestro bien, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú, Señor, sigues siendo fiel, tú sigues siendo misericordioso, Señor, y estamos rogando, Señor, porque este virus, Señor, esta pandemia se acabe, Señor. Dice tu palabra que tú escuchas la oración, Señor. Dice tu palabra que vengamos a ti, Señor, en toda necesidad, que por nada estemos afanados, sino que traigamos a ti nuestros afanes en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice tu palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, rogamos por todas aquellas personas que han sido infectadas para que tú traigas sanidad a sus vidas. Señor, especialmente por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Señor, rogamos por aquellos que no solo han sido infectados, pero que han sido afectados de diferentes maneras por sus trabajos o por familiares que han a lo mejor fallecido. Casi todos hemos estado en una situación, en un punto donde sabemos que hay cosas que nos preocupan, Señor, pero también sabemos que no tenemos que estar llenos de temor, porque dice tu palabra que tu perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Te rogamos por aquellos que están batallando económicamente o físicamente, Señor, que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración a su economía, Señor, y que tú restaures no solo a este país, pero
a todos los países, a nuestro país México, Señor, también. Señor, que tú traigas tu sanidad, traigas tu salvación, Señor, que tú sabes mejor todo lo que nosotros necesitamos, y sabemos que dice tu palabra que en ti hay esperanza, Señor, en ti hay salvación, en ti hay sanidad, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, pase lo que pase, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.